Él me miró desde lo alto de su caballo, con el desprecio de quien se cree dueño del mundo. «Lárgate de aquí, India sucia», me gritó, mientras su látigo rozaba el polvo a mis pies. «Estas tierras tienen dueño, y ese dueño soy yo». Lo que ese arrogante hacendado no sabía, lo que nadie en todo el Valle de California sospechaba, era que la mujer que él intentaba pisotear no solo era la verdadera heredera de cada hectárea que pisaba, sino la única persona con el poder de arrebatarle su imperio en un abrir y cerrar de ojos. Mi nombre es Aiyana, y esta es la historia de cómo el silencio de mis ancestros se convirtió en el grito de mi victoria. El sol de la tarde en el Valle de Sonoma, California, no era simplemente una luz en el cielo. Era una presencia viva, un manto de oro líquido que se derramaba sobre las colinas onduladas, tiñendo los viñedos de un rojo profundo y las crestas de los robles de un verde casi místico. En este escenario de belleza abrumadora, Aiyana caminaba con una parsimonia que desafiaba el ritmo frenético del mundo moderno. Cada paso que daba sobre la tierra seca y agrietada parecía una conversación silenciosa entre sus pies y el polvo que una vez perteneció a sus antepasados. Aiyana vestía sus ropajes tradicionales. No lo hacía por un deseo de llamar la atención, ni como un disfraz para los turistas que a veces se aventuraban por los senderos menos transitados. Lo hacía por una promesa susurrada al oído de su abuela, Nahara, mientras la anciana exhalaba su último suspiro en una cabaña que olía a salvia y a tiempo antiguo. No dejes que olviden quiénes somos, Aiyana. Si nosotros olvidamos a la tierra nos olvidará a nosotros. Sus trenzas, oscuras como el ala de un cuervo, caían con elegancia sobre sus hombros. Estaban adornadas con pequeñas cuentas de hueso y turquesa, cada una representando una generación de mujeres apache que habían sobrevivido a inviernos crueles y a injusticias aún más frías. Su piel, curtida por el sol y el viento, tenía el color de la arcilla rica del valle, y sus ojos poseían una profundidad que intimidaba a quienes solo sabían mirar la superficie de las cosas. De repente, la paz del valle fue violentamente interrumpida. El sonido rítmico de los grillos y el susurro del viento entre las hojas fueron reemplazados por el estruendo de cascos galopando con urgencia. Una nube de polvo se levantó en el horizonte, y pronto apareció la figura de un hombre, montado en un imponente semental castaño. Era Harrison Sterling. Sterling no era solo un hacendado, era el símbolo viviente de la ambición desmedida que había transformado el valle en la última década. Vestido con un traje de lino impecable, a pesar del calor, y un sombrero de ala ancha que proyectaba una sombra de arrogancia sobre su rostro, frenó en seco a pocos metros de Aiyana. El caballo relinchó, molesto por la parada brusca, y levantó aún más polvo, obligando a Aiyana a entrecerrar los ojos, aunque no retrocedió ni un milímetro. «¿Otra vez tú?», bramó Sterling. Su voz era como un trueno seco, carente de cualquier rastro de humanidad. «Te he advertido 1000 veces, mujer. No quiero vagabundos merodeando por mi propiedad. ¿Es que no sabes leer los carteles? ¿O es que tu gente solo entiende el lenguaje de las cercas?». Aiyana mantuvo su postura, con las manos apoyadas en sus caderas, una posición que denotaba una autoridad que Sterling no podía comprender. Lo miró directamente a los ojos, ignorando la diferencia de altura que le otorgaba el caballo. «Los carteles son de papel, señor Sterling», respondió ella, y su voz era un remanso de calma en medio de la agresión del hombre. «El papel se pudre con la lluvia y se vuela con el viento. La tierra, en cambio, permanece. Y esta tierra tiene una memoria mucho más larga que sus títulos de propiedad». Sterling soltó una carcajada que sonó como el crujir de ramas secas. Se inclinó hacia adelante sobre la silla de montar, señalando con su fusta hacia los vastos viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. «Mira esto», dijo con desprecio. «Todo lo que ves, desde el arroyo hasta la cima de aquella montaña, me pertenece. He pagado millones por estas tierras. He traído tecnología, he construido bodegas que son la envidia de Europa. ¿Y qué has hecho tú? Caminar descalza y hablarle a las piedras. Eres una reliquia, una sombra de un pasado que ya no existe. Si te vuelvo a ver aquí, no llamaré al sheriff para que te eche. Dejaré que mis perros hagan el trabajo». Aiyana sintió una punzada de dolor en el pecho, no por ella, sino por la ceguera del hombre.
Sterling veía hectáreas y beneficios. Ella veía cicatrices y gritos ahogados de la naturaleza. «Usted no es el dueño, señor Sterling», dijo ella suavemente. «Usted es solo un inquilino que se porta mal. Y los malos inquilinos, tarde o temprano, son desalojados». Sterling, enfurecido por la insolencia de la mujer, espoleó a su caballo con violencia. El animal saltó hacia adelante, pasando tan cerca de Aiyana, que el calor del cuerpo del caballo la envolvió por un instante. El hacendado se alejó al galope hacia su mansión de piedra, una construcción pretenciosa que se alzaba en la colina como un monumento a su propio ego. Aiyana se quedó allí, sola en el sendero, mientras el polvo se asentaba lentamente sobre sus ropajes. No había miedo en su corazón, solo una determinación de acero. Sabía algo que Sterling ignoraba por completo. Sabía que la justicia, al igual que el agua de un río subterráneo, puede tardar en salir a la superficie, pero cuando lo hace, tiene la fuerza necesaria para derribar cualquier muro. Esa noche, la luna llena se elevó sobre el valle, bañando todo con una luz plateada y espectral. Aiyana se encontraba en su pequeña cabaña, una estructura sencilla construida con madera recuperada y piedra local, escondida en un pliegue del terreno que Sterling aún no había logrado limpiar. El interior de la cabaña olía a hierbas secas, a humo de cedro y a la cera de las velas que iluminaban el espacio con un resplandor cálido. Se sentó en el suelo, sobre una alfombra tejida a mano, y atrajo hacia sí un viejo baúl de madera. El baúl tenía marcas de quemaduras y arañazos, cicatrices de un viaje largo y peligroso a través del tiempo. Con manos temblorosas pero precisas, Aiyana abrió la cerradura de hierro. Dentro, protegidos por capas de tela de lino y seda, descansaban los tesoros de su linaje. No eran joyas de oro ni piedras preciosas, sino algo mucho más valioso en el mundo de los hombres: documentos. Sacó un sobre de cuero curtido, atado con una cuerda de tendón. Al abrirlo, el aroma del papel antiguo llenó la habitación. Eran mapas dibujados a mano con una precisión asombrosa, fechados a mediados del siglo XIX, pero lo más importante eran las actas notariales y los tratados firmados por representantes del gobierno federal y los jefes de su nación. Su abuelo, Tatanka, no había sido solo un guerrero, había sido un hombre de una visión extraordinaria. Tras ver cómo su pueblo era desplazado una y otra vez, decidió luchar contra los invasores usando sus propias armas, las leyes. Con la ayuda de un abogado cuáquero que creía en la justicia por encima de la raza, Tatanka había asegurado legalmente una vasta extensión del valle bajo un fideicomiso perpetuo. El documento estipulaba que la tierra nunca podría ser vendida, solo administrada por sus descendientes directos para el beneficio de la tierra y de quienes la respetaran. Aiyana pasó sus dedos sobre la firma de su abuelo, una marca firme que representaba un compromiso inquebrantable. Recordó los años que pasó en San Francisco, viviendo una doble vida. Durante el día, era Elena Rivera, una abogada brillante y reservada que trabajaba en uno de los bufetes más poderosos de la ciudad. Se especializaba en derecho de propiedad y tratados internacionales, ganándose el respeto de sus colegas por su mente analítica y su capacidad para encontrar detalles que otros pasaban por alto. Nadie en el bufete sospechaba que la mujer que vestía trajes de diseñador y manejaba casos multimillonarios era la misma que, en sus vacaciones, regresaba al valle para dormir bajo las estrellas y escuchar el lenguaje del viento. Había acumulado una fortuna personal no por codicia, sino para financiar la batalla legal que sabía que vendría. «Ya casi es hora, abuelo», susurró Aiyana a la oscuridad. El hombre de papel cree que ha ganado, pero no sabe que el papel es solo el mapa, no el territorio. Había pasado meses investigando las transacciones de Sterling. Había descubierto que el hacendado no había comprado las tierras de manera legítima. Había utilizado una red de empresas fantasma para presionar a pequeños propietarios, falsificando firmas y sobornando a funcionarios locales para que ignoraran los derechos preexistentes del fideicomiso Apache. Sterling había construido su imperio sobre un pantano de ilegalidad, y Aiyana tenía los documentos necesarios para drenar ese pantano. La oportunidad perfecta para la confrontación final se presentó 2 semanas después. Harrison Sterling organizó la Gala de los Pioneros, un evento anual que reunía a la élite política y económica de California. La gala se celebraba en el Gran Hotel de Sonoma,
un edificio de estilo colonial que exudaba opulencia. Sterling quería usar el evento para anunciar su nuevo proyecto, una represa privada que desviaría el último río libre del valle para alimentar sus viñedos de exportación. Una medida que dejaría sin agua a las comunidades locales y destruiría el ecosistema del arroyo sagrado de Ayllana. Esa noche, el hotel estaba rodeado de coches de lujo. Los invitados llegaban vestidos con sedas, diamantes y smokings, riendo y brindando con el vino de las bodegas Sterling. En el centro del salón, Harrison Sterling se movía como un rey entre sus súbditos, aceptando felicitaciones y cerrando tratos con un apretón de manos cargado de arrogancia. De repente, las puertas del gran salón se abrieron. El murmullo de las conversaciones cesó abruptamente. Ayllana entró. No vestía el traje de la abogada Elena Rivera. Vestía sus ropajes apache más solemnes. Una túnica de piel de venado suave como la seda, adornada con intrincados bordados de cuentas que brillaban bajo las lámparas de cristal. Llevaba plumas de águila en su cabello y el collar de turquesa de su abuela. Su presencia era tan poderosa, tan fuera de lugar en aquel entorno artificial, que el silencio se extendió como una ola de frío. Sterling, que estaba en medio de un brindis, bajó su copa. Su rostro se puso rojo de ira al reconocer a la mujer que había insultado en el camino. ¿Pero qué es esto?, gritó, caminando hacia ella con pasos pesados. ¿Quién ha dejado entrar a esta salvaje? Seguridad. Los invitados se apartaron, mirando a Ayllana con una mezcla de curiosidad morbosa y desprecio. Algunas mujeres se cubrieron la boca con sus abanicos, susurrando comentarios sobre la falta de clase y la audacia de la intrusa. «He venido a traerle algo, señor Sterling», dijo Ayllana. Su voz no era alta, pero tenía una cualidad magnética que hacía imposible no escucharla. Algo que olvidó considerar en sus planes de expansión. Sterling se detuvo frente a ella, exhalando un aliento que olía a vino caro y a soberbia. «¿Qué me vas a traer? ¿Una maldición? ¿Una danza de la lluvia?». Se mofó, provocando risas entre sus amigos más cercanos. «Escúchame bien, India. Este es un lugar para gente importante. Gente que construye cosas. Tú no eres nada. Eres un estorbo en el camino del progreso. Guardias, sáquenla de aquí ahora mismo. Si se resiste, usen la fuerza». Un guardia de seguridad, un hombre corpulento que parecía incómodo con la situación, se acercó a Ayllana y le puso una mano en el hombro. Ayllana no se inmutó. Lo miró con tal dignidad que el hombre retiró la mano instintivamente, como si hubiera tocado algo sagrado. «No será necesario», dijo Ayllana. Sacó un sobre de cuero de su bolso y se lo extendió a Sterling. «Lea esto, Harrison, y léalo con cuidado, porque es la última comunicación que recibirá de mi parte antes de que los alguaciles lleguen a su puerta». Sterling, queriendo terminar con el espectáculo, arrebató el sobre y lo abrió con brusquedad. Sacó un documento con el sello oficial de la Corte Suprema del Estado de California. A medida que sus ojos recorrían las líneas, el color desaparecía de su rostro. Sus manos comenzaron a temblar. El documento no era una simple queja. Era una orden judicial de emergencia que invalidaba todos sus títulos de propiedad en el sector central del valle, citando el Fideicomiso Apache de 1865 como la autoridad legal suprema. Además, incluía una notificación de que la firma Rivera y Asociados había presentado una demanda por fraude masivo y daños ambientales. «¿Rivera?», susurró Sterling con la voz quebrada. «¿Quién es Rivera?». Ayllana dio un paso adelante, quedando a escasos centímetros del hombre que la había humillado. «Yo soy Elena Rivera, Harrison», dijo ella, y por primera vez, una sonrisa gélida apareció en sus labios. «La abogada que usted intentó contratar el año pasado para limpiar sus títulos de propiedad. La misma que usted rechazó porque dijo que una mujer con apellido latino no tendría la agresividad necesaria para sus negocios. Resulta que tengo toda la agresividad que necesito y algo que usted nunca tendrá, la verdad de mi lado». El salón estalló en un caos de susurros. Los socios de Sterling comenzaron a alejarse de él, como si su fracaso fuera contagioso. El hombre que se creía dueño del mundo se quedó allí, solo, sosteniendo un trozo de papel que acababa de convertir su imperio en cenizas.
Los días que siguieron a la gala fueron un torbellino de actividad legal y mediática. La noticia de que una mujer apache, que además era una de las abogadas más respetadas del estado, había reclamado con éxito el corazón del Valle de Sonoma, dio la vuelta al mundo. Los titulares hablaban de la venganza de la tierra y el fin del imperio Sterling. Harrison Sterling intentó luchar. Gastó lo que le quedaba de liquidez en contratar a un equipo de abogados de tierra quemada, hombres que no tenían reparos en usar tácticas sucias. Intentaron impugnar la identidad de Aiyana, alegando que no había pruebas de que ella fuera la descendiente directa de Tatanka. Intentaron decir que los documentos del fideicomiso eran falsificaciones modernas. Pero Aiyana estaba preparada. Presentó pruebas de ADN, registros parroquiales y, lo más impactante, el testimonio de ancianos de otras tribus que recordaban las historias transmitidas oralmente sobre el pacto de Tatanka. Además, la investigación sobre el fraude de Sterling comenzó a dar frutos. Resultó que Sterling no solo había engañado a la nación apache, había estafado a decenas de familias de agricultores locales, muchos de ellos inmigrantes o personas mayores que no entendían los complejos contratos que les obligaba a firmar. Aiyana se convirtió en la voz de todos ellos. Una tarde, mientras Aiyana trabajaba en su cabaña, recibió una visita inesperada. Era Marta, una mujer de 70 años que había perdido la granja de manzanas de su familia a manos de Sterling 5 años atrás. Marta traía una tarta de manzana recién horneada y lágrimas en los ojos. «No sé cómo agradecértelo, hija», dijo Marta, sentándose a la mesa de madera de Aiyana. «Todos teníamos miedo de ese hombre. Pensábamos que el dinero lo hacía intocable. Pero tú nos has devuelto la esperanza». «No fui yo, Marta», respondió Aiyana tomando la mano de la anciana. «Fue la tierra. Ella ya no podía soportar más el peso de sus mentiras. Yo solo fui el instrumento para que su voz se escuchara». El juicio final duró 3 semanas. El Tribunal de Santa Rosa nunca había visto nada igual. Aiyana presentó pruebas geológicas de cómo Sterling había contaminado los pozos de agua con pesticidas ilegales para maximizar su producción de uva, destruyendo la salud de los trabajadores y de los vecinos. Mostró grabaciones de Sterling sobornando a inspectores de agua. Cuando el juez dictó la sentencia, no hubo dudas. Sterling fue condenado a devolver todas las tierras obtenidas fraudulentamente, a pagar indemnizaciones millonarias y a cumplir una pena de 10 años de prisión por fraude y delitos contra la salud pública. Al salir del tribunal, Sterling estaba esposado. Ya no llevaba su traje de lino ni su sombrero de ala ancha. Parecía un hombre pequeño, marchito, consumido por su propia bilis. Al pasar junto a Aiyana, intentó escupirle, pero un alguacil lo detuvo. «Esto no ha terminado», gruñó Sterling. Aiyana lo miró con una mezcla de lástima y desdén. «Para usted, Harrison, terminó el día que decidió que su ambición valía más que la vida de este valle. Ahora, la tierra volverá a respirar». Con la caída de Sterling, el Valle de Sonoma comenzó una transformación radical. Aiyana no se convirtió en una nueva dueña en el sentido tradicional. Utilizó el fideicomiso para crear una estructura de propiedad comunal. Las tierras que Sterling había robado fueron devueltas a sus legítimos dueños, como Marta. Los viñedos masivos fueron divididos en parcelas más pequeñas, donde se fomentó la agricultura orgánica y diversa. Aiyana fundó la Escuela de la Tierra, donde jóvenes de todas las razas podían aprender técnicas de cultivo sostenible combinadas con la sabiduría ancestral apache sobre las plantas medicinales y el ciclo de las estaciones. La mansión de Sterling, ese monumento a la arrogancia, fue despojada de sus lujos innecesarios y convertida en un centro de salud comunitaria y un museo de la historia del valle, donde la verdadera historia de los pueblos originarios se contaba sin censura. Aiyana regresó a vivir permanentemente en su cabaña, aunque seguía asesorando legalmente a comunidades indígenas de todo el país. A menudo se la veía caminando por los senderos, pero ahora, cuando la gente la encontraba, no la miraban con desprecio. Los niños corrían hacia ella para que les contara historias sobre el abuelo Tatanka y el espíritu del coyote. El arroyo sagrado que Sterling había intentado secar volvió a fluir con fuerza. Los sauces y los robles que habían estado muriendo recuperaron su vigor, y por primera vez en décadas,
se vio a los ciervos y a los linces regresar a las zonas bajas del valle. Aunque la victoria legal de Aiyana fue contundente, la transición no fue un camino de rosas. Harrison Sterling, incluso desde su celda de detención preventiva, intentó mover los hilos de su red de influencias. Sus antiguos aliados, hombres que se habían beneficiado de sus tácticas despiadadas, temían que el éxito de Aiyana fuera el primer dominó en caer, amenazando sus propios imperios construidos sobre cimientos dudosos. Una noche, poco después de la sentencia inicial, Aiyana regresaba a su cabaña tras una larga jornada de reuniones con los agricultores locales. El aire estaba inusualmente pesado y el silencio del bosque parecía cargado de una tensión eléctrica. Al acercarse a su puerta, notó que algo no estaba bien. El olor a humo, pero no el humo dulce del cedro, sino el olor acre de la gasolina, llenaba el ambiente. De las sombras salieron 3 hombres. No eran los guardias de Sterling, sino matones a sueldo, tipos con rostros curtidos por la violencia y ojos que no reflejaban ninguna emoción. Uno de ellos sostenía una antorcha improvisada. «¿Crees que has ganado, verdad, abogada?», dijo el que parecía ser el líder, un hombre con una cicatriz que le cruzaba la mejilla. «Sterling puede estar en la cárcel, pero nosotros seguimos aquí, y no nos gusta que una india nos diga qué hacer con nuestras tierras». Aiyana no retrocedió. Sintió el frío del miedo en su nuca, pero lo sofocó con la llama de su indignación. Recordó a las mujeres de su tribu que habían enfrentado ejércitos enteros con nada más que su dignidad. «Estas no son sus tierras», respondió Aiyana con una voz que no tembló. «Y quemar mi casa no cambiará los documentos que ya están en manos del tribunal. Si me matan, solo confirmarán que Sterling es un criminal y que ustedes son sus cómplices». El hombre de la antorcha dio un paso adelante, pero antes de que pudiera actuar, un sonido profundo y vibrante surgió del bosque. No era un animal, sino el sonido de decenas de personas caminando entre las hojas secas. De la oscuridad emergieron Marta, los trabajadores de los viñedos y otros vecinos del valle. Llevaban linternas y herramientas de labranza, pero sus rostros no mostraban miedo, sino una solidaridad inquebrantable. «Ya basta», dijo Marta poniéndose al lado de Aiyana. «Si quieren quemar esta casa, tendrán que pasar por encima de todos nosotros». Los matones, viéndose superados en número y sobre todo en voluntad, intercambiaron miradas nerviosas. El líder escupió al suelo, apagó la antorcha y sin decir una palabra, se retiraron hacia la oscuridad. Ese fue el momento en que Aiyana comprendió que su lucha ya no era solo suya. Se había convertido en el alma de una comunidad que finalmente había encontrado su voz. El proceso de desmantelar el imperio de Sterling requirió una precisión quirúrgica. Aiyana pasó meses revisando cada contrato, cada factura y cada registro de propiedad. Descubrió que Sterling había estado utilizando un sistema de doble contabilidad para evadir impuestos estatales, dinero que debería haber ido a las escuelas y hospitales del valle. Durante una de las audiencias de apelación, Sterling fue llevado al estrado. Intentó presentarse como una víctima de la corrección política y del revanchismo étnico. «He dedicado mi vida a este valle», declaró Sterling, mirando a la cámara de televisión con una sinceridad ensayada. «He dado trabajo a miles de personas. Lo que esta mujer está haciendo es un acto de terrorismo legal. Quiere devolvernos a la edad de piedra». Aiyana, actuando como su propia abogada, se levantó lentamente. No llevaba papeles en la mano. Tenía toda la información grabada en su memoria. «Señor Sterling», comenzó ella, «usted habla de dar trabajo. ¿Se refiere a los trabajadores a los que obligaba a trabajar 12 horas bajo el sol sin acceso a agua potable? ¿O se refiere a los pequeños propietarios a los que amenazó con arruinar si no le vendían sus tierras a una fracción de su valor real?» Sterling intentó interrumpir, pero el juez le ordenó callar. «Usted no ama este valle», continuó Aiyana. «Usted ama el poder que el valle le otorgaba. Para usted, los robles son solo madera, el agua es solo un recurso y la gente es solo una herramienta. Pero la tierra tiene una forma curiosa de reclamar lo que es suyo. Usted construyó su casa sobre una mentira, y las mentiras no tienen raíces». Aiyana presentó entonces una prueba final que nadie esperaba.
un diario personal de la madre de Sterling que había sido encontrado en los archivos de la mansión. En él, la mujer expresaba su vergüenza por las tácticas de su hijo y revelaba que ella misma había intentado contactar a los líderes apache años atrás para devolverles parte de la tierra, pero que Harrison la había declarado mentalmente incompetente para silenciarla. El golpe fue definitivo. La imagen de Sterling como un pionero moderno se desintegró por completo, revelando a un hombre que no había dudado en traicionar incluso a su propia sangre por codicia. Tras la caída definitiva de Sterling, el valle entró en una fase de sanación. Aiyana organizó una ceremonia de purificación en el arroyo sagrado. No fue un evento exclusivo para su pueblo. Invitó a todos los habitantes del valle, sin importar su origen. «La tierra no nos pertenece», dijo Aiyana ante la multitud reunida bajo los robles. «Nosotros pertenecemos a la tierra. Hoy no celebramos una victoria sobre un hombre, sino una victoria para la vida». Aiyana utilizó los fondos recuperados de las cuentas ilegales de Sterling para crear un fondo de tierras. Este fondo permitía que jóvenes agricultores, que de otro modo nunca habrían podido costearse una propiedad en California, pudieran cultivar parcelas de manera sostenible. Se crearon cooperativas de crédito y mercados locales, eliminando a los intermediarios que Sterling solía controlar. La transformación física del valle fue asombrosa. Sin los pesticidas químicos masivos, las aves regresaron en bandadas. El aire volvió a oler a tierra húmeda y a flores silvestres. Los viñedos, ahora intercalados con otros cultivos, producían un vino que, según los expertos, tenía un sabor más honesto, un reflejo de la salud del suelo. Aiyana también trabajó para que la historia de los Apache de California fuera incluida en el currículo escolar. Quería que los niños supieran que su cultura no era algo del pasado, sino una fuerza viva que podía ofrecer soluciones a los problemas ecológicos del presente. Los años pasaron con la cadencia tranquila de las estaciones. Aiyana vio cómo los hijos de los trabajadores de Sterling se convertían en ingenieros agrónomos, abogados y artistas. Su cabaña se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban consejo, no solo sobre leyes, sino sobre la vida. Un invierno particularmente frío, Aiyana cayó enferma. El valle entero contuvo el aliento. Marta, ya muy anciana, pasaba los días a su lado, preparándole caldos y contándole historias para mantener su espíritu alto. «Has hecho suficiente, Aiyana», le decía Marta. «Has devuelto el alma a este lugar». «Aún queda mucho por hacer, Marta», respondía Aiyana con una sonrisa débil. «La justicia es como un jardín. Si dejas de cuidarlo, las malas hierbas regresan». Pero Aiyana se recuperó, fortalecida por el amor de la comunidad que había ayudado a sanar. Esa primavera, cuando los primeros brotes de las flores de cactus aparecieron en las colinas, Aiyana supo que su misión estaba cumplida. Había transformado un ciclo de humillación en un ciclo de empoderamiento. Un día, mientras caminaba por el sendero donde años atrás se había encontrado con Sterling, Aiyana vio a un hombre joven sentado junto al arroyo. El joven parecía perdido, mirando el agua con una expresión de profunda tristeza. Aiyana se acercó y se sentó a su lado. «El agua siempre sabe a dónde ir», dijo ella suavemente. «A veces nosotros somos los que olvidamos el camino». El joven la miró, y Aiyana reconoció algo en sus ojos. Era el nieto de Harrison Sterling, un joven que había crecido bajo la sombra del escándalo de su abuelo, cargando con un apellido que era sinónimo de infamia. «Mi abuelo odiaba este lugar al final», dijo el joven. «Decía que usted le había robado todo». «Yo no le robé nada», respondió Aiyana. «Le devolví la oportunidad de ser honesto, aunque él decidió no tomarla. Tú no eres tu abuelo, joven. Tú eres tu propia tierra. Puedes elegir qué plantar en ella». Aiyana le entregó una pequeña bolsa de semillas de roble nativo. «Planta estos en la colina donde estaba la mansión. Deja que crezcan algo que dé sombra a los demás, en lugar de algo que solo sirva para tu propio beneficio». Ese encuentro cerró el último círculo de la historia. El odio de Sterling no se transmitió a la siguiente generación. Fue transformado en un acto de reparación. 20 años han pasado desde que el imperio de Harrison Sterling se desmoronó. Hoy, el Valle de Sonoma es un ejemplo mundial de cómo la justicia y la ecología pueden caminar de la mano.
Aiyana es ahora una anciana, con el cabello completamente blanco pero con los mismos ojos profundos y brillantes. Se sienta en el porche de su cabaña cada atardecer, observando cómo el sol tiñe las colinas de ese mismo oro líquido que recordaba de su juventud. A su lado, una joven de unos 20 años, con rasgos que recuerdan a los de Aiyana, estudia un libro de leyes. Es su nieta, Nahara, que acaba de ser aceptada en la Facultad de Derecho. ¿Crees que algún día volverán hombres como Sterling, abuela?, pregunta la joven. Aiyana sonríe, una sonrisa llena de paz. Los hombres como Sterling siempre existen, pequeña. La codicia es una hierba que intenta crecer en cualquier jardín. Pero ahora el valle sabe cómo defenderse. Ahora la gente recuerda que no somos los dueños de la tierra, sino sus guardianes. Y mientras haya alguien dispuesto a escuchar el susurro del viento y a defender la verdad, la tierra nunca volverá a estar sola. Harrison Sterling murió en prisión, solo y amargado, rechazado incluso por su propia familia. Su nombre es ahora una lección que se enseña en las escuelas del valle. La historia del hombre que quiso poseer lo que no se puede comprar y que terminó perdiendo lo único que realmente tenía, su alma. El viento sopla suavemente sobre las colinas, trayendo el aroma de la salvia y el sonido del agua corriendo libre. En el valle de Sonoma, la justicia no es solo una palabra en un libro de leyes. Es el aire que se respira, la tierra que se cultiva y el legado de una mujer que se atrevió a recordar quién era, incluso cuando el mundo entero quería que lo olvidara. La Apache que el destino no pudo humillar ha ganado su batalla más importante, la batalla por el futuro. Y mientras el sol siga saliendo sobre California, su historia seguirá viva, recordándonos a todos que la verdadera nobleza no se encuentra en los títulos de propiedad, sino en el respeto sagrado por la vida en todas sus formas. Y si te gustó esta historia, seguro te encantará la siguiente que aparece en tu pantalla. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima.